¿Sabe hacer masajes? La pregunta flotó en el aire viciado de la oficina, tan filosa y fuera de lugar como un trozo de vidrio en una alfombra de seda. Afuera, la tormenta azotaba los ventanales del piso 50 de la Torre Magnate, y los relámpagos iluminaban una Ciudad de México que parecía ahogarse bajo el diluvio. Pero adentro, en el penthouse de Reyes Capital, la verdadera tormenta se libraba en los hombros de Isabela Reyes. El dolor era una garra de acero que le apretaba el cuello, subiendo hasta su cráneo y convirtiendo su visión en un túnel de luces borrosas. Eran las 2 de la mañana. Estaba sola, o eso creía. El hombre que la miraba, paralizado junto al bote de basura de caoba, era prácticamente invisible, una sombra con uniforme gris que se deslizaba por los pasillos cada noche, borrando los rastros de un mundo al que no pertenecía. Javier Morales. Él era el encargado de que aquel imperio de cristal y ambición amaneciera impecable, sin una sola huella del caos del día anterior. Su trabajo era ser nadie, un fantasma, pero el quejido ahogado que se le escapó a la mujer más poderosa del país, cuando su pluma Montblanc rodó por el escritorio, lo había anclado al suelo. Y ahora, esa pregunta. Una pregunta que demolía el abismo de 1000 metros que los separaba. Javier tragó saliva. El aire olía a café caro, a ozono de la tormenta y al perfume de ella, una fragancia que probablemente costaba más que su renta de 3 meses en Iztapalapa. ¿Sabía hacer masajes? La respuesta era sí y no. No era un masajista. Era un hombre que había pasado años aliviando los nudos de dolor en la espalda de su abuela, aprendiendo con las manos las lecciones que una fisioterapeuta le enseñó cuando ya no podían pagar las visitas. Había aprendido a leer el dolor en el lenguaje silencioso de los músculos, a encontrar el punto exacto donde la tensión se rendía. Pero decirle eso a ella, a la dueña de todo lo que alcanzaba a ver, era como confesarle a un dios que sabías arreglar un grifo que gotea. Insignificante, peligroso. La vio de nuevo, no a la dama de hierro, la leyenda de las revistas de negocios, sino a la mujer doblada sobre su escritorio, con el rostro pálido y los ojos cerrados con fuerza. Vio un sufrimiento real, desnudo, despojado de toda armadura, y en ese instante el miedo a ser despedido, a cruzar una línea invisible, fue superado por un impulso más antiguo, más humano. Asintió apenas un movimiento casi imperceptible. Isabela no abrió los ojos, solo susurró: «Por favor». Era una orden disfrazada de súplica, o quizás al revés. Javier dejó su carrito de limpieza en silencio y se acercó. Cada paso sobre el mármol pulido se sentía como una transgresión. Se detuvo detrás de su silla de cuero italiano, el calor de su cuerpo tenso llegándole incluso a través del aire acondicionado. Sus manos, ásperas y callosas por el cloro y el trabajo duro, se sentían torpes, sucias. Dudó un segundo. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Podía perder el único sustento que tenía para su hijo, Mateo. Pero entonces ella se movió ligeramente, un espasmo de dolor recorriéndola, y la duda se evaporó. Con una delicadeza que contradecía la dureza de su piel, Javier posó sus dedos sobre los hombros de Isabela, justo encima de la tela de su costoso saco. Al primer contacto, ella se estremeció violentamente, como si la hubiera quemado. Era el reflejo de un cuerpo no acostumbrado a un toque que no fuera una formalidad, un apretón de manos calculado o un abrazo vacío. Javier estuvo a punto de retirar las manos, pero una voz interna, la misma que lo guiaba con su abuela, le dijo que se quedara. Cerró los ojos y se concentró, ignorando el lujo que lo rodeaba, la tormenta, el miedo. Solo se enfocó en el mapa de tensión bajo sus dedos. Encontró el primer nudo, una roca de estrés justo al lado de su cuello. Aplicó una presión firme, constante, moviendo el pulgar en círculos lentos. Y entonces ocurrió. Un sonido escapó de los labios de Isabela. No fue un quejido de dolor, fue un gemido, suave, gutural, completamente involuntario. Un sonido de alivio tan profundo, tan íntimo, que la desarmó por completo. Quedó suspendido en el silencio eléctrico de la oficina,
un eco vulnerable que hizo añicos la distancia entre el penthouse de Santa Fe y el pequeño departamento en Iztapalapa. Javier sintió cómo el cuerpo de ella se relajaba 1 milímetro bajo sus manos, una rendición minúscula pero monumental. Y en ese instante, ambos supieron, sin necesidad de palabras, que una regla fundamental del universo acababa de romperse. El empleado invisible acababa de tocar el alma de la jefa inalcanzable, y nada volvería a ser igual. Para Javier, la vida era una ecuación simple y agotadora. 35 años, un hijo de 7 llamado Mateo que era el sol de su universo, y un trabajo nocturno que le permitía pagar las cuentas, apenas. Cada noche, al cruzar las puertas de la Torre Magnate, sentía que entraba a un planeta diferente. Dejaba atrás el bullicio de Iztapalapa, el olor a fritanga de la esquina y los ladridos de los perros, para sumergirse en un silencio perfumado, en un mundo de superficies que brillaban tanto que podía ver su propio rostro cansado reflejado en ellas. Su rutina era un ballet silencioso de eficiencia. Pulir los pisos de mármol que habían pisado millonarios, vaciar las papeleras que contenían borradores de acuerdos que movían la economía del país, limpiar los baños donde se lavaban las manos hombres y mujeres que jamás sabrían su nombre. Y en cada gesto, en cada movimiento, pensaba en Mateo. Pensaba en sus pulmones frágiles, en el miedo constante de una crisis de asma. Pensaba en la promesa que se hizo a sí mismo cuando la madre de Mateo se fue. Seducida por una vida más fácil, una vida sin deudas ni preocupaciones. La promesa de ser suficiente, de nunca fallarle. Ese era el peso real que cargaba sobre sus hombros, mucho más pesado que cualquier bolsa de basura. Para Isabela Reyes, la vida era una partida de ajedrez jugada a la velocidad de la luz. A sus 38 años era la CEO de Reyes Capital, una posición que había heredado de su padre, pero que había transformado con una ferocidad que dejó a todos boquiabiertos. La apodaban la Dama de Hierro, un título que se ganó a pulso en salas de juntas dominadas por hombres que la veían como la heredera consentida. Ella les demostró que el acero de su apellido venía forjado en su propia voluntad, pero esa dureza era una armadura, una que se había visto obligada a construir después de que su corazón y los secretos de su empresa fueran destrozados por el mismo hombre. Su prometido, un ejecutivo brillante y encantador, resultó ser un espía corporativo. El escándalo fue humillante, una herida que nunca cerró del todo y que la convenció de una verdad amarga. Para los hombres, ella nunca sería solo Isabela. Sería un trofeo, un escalón, una cuenta bancaria con un bonito rostro. Desde entonces, la soledad se convirtió en su única consejera de confianza. Aquella noche de la tormenta, sin embargo, algo se había fracturado en esa fortaleza. El recuerdo del gemido, de su propia vulnerabilidad expuesta ante un completo desconocido, la perseguía. Al día siguiente, en su oficina, todo estaba como siempre, impecable. Pero el aire se sentía distinto. Cada vez que oía el rodar de un carrito de limpieza en el pasillo, su corazón daba un vuelco absurdo. Luchaba contra el impulso de mirar hacia la puerta. ¿Qué le pasaba? Era una reacción ilógica, peligrosa, pero la sensación de alivio que las manos de aquel hombre le habían proporcionado era algo que no había sentido en años. Un toque sin agenda, sin cálculo, un simple acto de bondad. Pasaron 2 noches. La rutina volvió a imponerse. Javier seguía siendo una sombra, quizás ahora más cuidadoso que nunca de ser invisible, pero Isabela ya no podía ignorarlo. Se encontró a sí misma trabajando hasta más tarde de lo necesario, con la excusa de un informe urgente, esperando el sonido familiar de sus pasos. Una noche, incapaz de soportar más la tensión silenciosa, hizo algo que la sorprendió incluso a ella. Miró la persiana de su ventana, que funcionaba a la perfección, y tiró del cordón con más fuerza de la necesaria, hasta que una de las láminas se torció. Unos minutos después, usó el intercomunicador para solicitar a mantenimiento. Cuando Javier entró, su rostro era una máscara de neutralidad profesional, pero Isabela pudo ver la sorpresa en sus ojos. «La persiana se atascó», dijo ella,
con una voz que sonó más casual de lo que se sentía. Él no dijo nada, simplemente se acercó, examinó el mecanismo con una concentración silenciosa y con un movimiento diestro y preciso arregló la lámina en menos de 1 minuto. «Listo, señora Reyes», dijo, preparándose para irse. «Espera», soltó ella, antes de poder contenerse. Él se detuvo, tenso. «¿Cómo sigues de todo?» La pregunta era vaga, ridícula. Javier frunció el ceño, confundido. «¿Disculpe?» «Del otro día, de la espalda», corrigió Isabela sintiendo un calor subirle por el cuello. Una chispa de comprensión iluminó los ojos de Javier. «Ah, bien, gracias. ¿Usted se siente mejor?» «Sí», respondió ella, demasiado rápido. «Mucho mejor». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Javier, por su parte, sentía el pánico subiendo por su garganta. ¿Era una trampa? ¿Lo estaba poniendo a prueba para despedirlo? Cada segundo en esa oficina se sentía como caminar sobre un campo minado. Pero al mirarla, no vio a la CEO implacable, sino a una mujer que parecía tan incómoda como él. Vio la misma soledad que él a veces sentía al llegar a su departamento vacío, después de que Mateo ya se había dormido. «Tengo un hijo», dijo él de repente, sin saber por qué. Las palabras simplemente salieron. «Se llama Mateo. A veces, cuando se cae o se siente mal, un buen masaje en la espalda lo calma. Supongo que es algo que se aprende». Isabela se quedó sin palabras. La mención de un hijo, de esa devoción paternal tan sencilla y pura, la golpeó con una fuerza inesperada. Era un universo de emociones que ella había cerrado con llave hacía mucho tiempo. «Ya veo», fue todo lo que pudo decir. Javier asintió y esta vez se fue sin que ella lo detuviera. Esa breve conversación fue como encender una cerilla en un cuarto oscuro. Para Isabela, Javier dejó de ser el personal de limpieza y se convirtió en el hombre con un hijo llamado Mateo. Para Javier, ella dejó de ser la jefa inalcanzable y se convirtió en una mujer que, a pesar de tenerlo todo, parecía no tener a nadie. El frágil e improbable puente que se estaba construyendo entre ellos fue puesto a prueba de la forma más brutal posible. Una semana después, en mitad de su turno, el celular de Javier vibró con la insistencia de una alarma de incendios. Era su vecina. La voz de la mujer era un chillido de pánico. «Javier, es Mateo. No puede respirar. Se está poniendo azul». El mundo de Javier se detuvo. El asma de su hijo era una bestia dormida que siempre amenazaba con despertar. Salió corriendo, sin avisar a nadie, dejando su carrito a mitad del pasillo. El viaje en taxi desde Santa Fe hasta Iztapalapa fue una tortura de semáforos rojos y rezos silenciosos. Encontró a su hijo en el suelo de la sala, luchando por cada bocanada de aire, con los ojos abiertos por el terror. Las siguientes horas fueron un borrón de sirenas, luces de hospital y el olor antiséptico del miedo. Mateo fue estabilizado en la sala de urgencias y trasladado a cuidados intensivos. El diagnóstico fue una crisis asmática severa, complicada por una infección respiratoria. Necesitaría quedarse hospitalizado por tiempo indefinido. El alivio inicial de ver a su hijo respirando con ayuda de una máquina fue rápidamente reemplazado por un terror helado y práctico: el costo. Sentado en un pasillo desolado del hospital a las 4 de la mañana, Javier hizo la llamada que más temía. Marcó el número de un conocido del barrio, un hombre que prestaba dinero con intereses que podían romperle las piernas a cualquiera. Con la voz rota por el agotamiento y la desesperación, explicó la situación, suplicando un préstamo, sin importar las condiciones. Lo que Javier no sabía era que, en ese mismo momento, a kilómetros de distancia, Isabela Reyes estaba en su auto, a punto de entrar al estacionamiento de la Torre Magnate. Había notado el carrito de limpieza abandonado y, movida por una extraña preocupación, había llamado a la oficina de seguridad para preguntar por Javier Morales. Le informaron que se había ido de emergencia. La palabra emergencia era un término que Isabela Reyes manejaba a diario. Emergencia en la bolsa de valores, emergencia con un cliente.
emergencia en la cadena de suministro. Eran problemas abstractos, cifras en una pantalla que requerían soluciones frías y calculadas. Pero esta emergencia era diferente. Era humana. El carrito de limpieza abandonado en el pasillo del piso 50 era un grito silencioso, una pieza fuera de lugar en su universo perfectamente ordenado, y la perturbaba de una forma que no podía explicar. Movida por un impulso que su mente lógica despreciaba, no se fue a casa. En su lugar, le ordenó a su jefe de seguridad, un exmilitar llamado Ramos, que averiguara discretamente a qué hospital de Iztapalapa había sido llevado un niño con una crisis asmática esa noche. La información tardó menos de 20 minutos en llegar. El poder tenía sus ventajas. Condujo su Mercedes blindado por las avenidas dormidas, dejando atrás el brillo de Santa Fe y adentrándose en el laberinto de calles de una ciudad que normalmente solo veía desde su ventana. No entró al hospital. Estacionó en una calle oscura, frente a la entrada de urgencias, observando el ir y venir de ambulancias y familias angustiadas, y entonces lo vio. Javier estaba de pie bajo un pórtico, de espaldas a ella, con el teléfono pegado a la oreja. La lluvia fina de la tormenta que se alejaba le mojaba el uniforme gris. Isabela bajó la ventanilla, apenas lo suficiente para oír su voz, rota y desesperada. «Por favor, don Armando, se lo suplico», decía Javier, y su voz era la de un hombre al borde del abismo. «Es mi hijo. Está grave. Necesito la lana ahora. Le pago lo que sea, los intereses que pida, se lo juro por mi vida, pero sáqueme de esta». Isabela sintió una punzada helada en el estómago. Entendió de inmediato. Usurero, un prestamista de barrio. Estaba viendo a un hombre bueno, un padre devoto, a punto de venderle su alma al diablo por desesperación. Vio la dignidad que tanto la había intrigado desmoronarse bajo el peso de una realidad brutal, y en ese momento la CEO implacable tomó una decisión, no por lástima, por una furia fría y protectora que la sorprendió a ella misma. No volvió a mirar a Javier. Subió la ventanilla y marcó un número en su propio teléfono. Era el director de uno de los hospitales privados más exclusivos de México. «Doctor, buenas noches. Habla Isabela Reyes. Necesito un favor urgente. Hay un niño llamado Mateo Morales en el Hospital General de Iztapalapa. Quiero que lo trasladen a su mejor suite pediátrica ahora mismo. El mejor especialista de pulmones del país, lo quiero al pie de su cama antes del amanecer. Todos los gastos, sin límite, van a una cuenta anónima que mi asistente abrirá en 10 minutos. Nadie, y sobre todo el padre, debe saber de dónde viene el dinero. ¿Entendido?» La mañana siguiente, Javier fue despertado de una cabezada incómoda en la silla del pasillo por una enfermera. Le informó con una sonrisa desconcertada que una ambulancia privada estaba esperando para trasladar a Mateo a un hospital en Las Lomas. Cuando Javier, aturdido, preguntó por el costo, la administradora del hospital le entregó un papel. La cuenta de la noche, ya considerable, tenía un sello enorme que decía «pagado», y junto a él una nota indicando que un benefactor anónimo cubriría todo el tratamiento futuro. Javier miró el papel sin entender. El alivio fue tan abrumador que sus piernas flaquearon, pero inmediatamente después, una ola de confusión y una extraña humillación lo invadió. ¿Un benefactor anónimo? Eso no existía en su mundo. La gente de su barrio se ayudaba con lo poco que tenía, pero esto era de otra escala. Era un milagro, y los milagros siempre tienen un precio. Solo conocía a una persona con el poder de mover el cielo y la tierra de esa manera. Una persona cuyo mundo había invadido hacía apenas unos días. Dejó a Mateo al cuidado de su vecina en el nuevo y lujoso cuarto de hospital, un lugar que parecía más un hotel de 5 estrellas que una clínica, y tomó un taxi de regreso a la Torre Magnate. No se cambió el uniforme. No se detuvo a pensar. Entró en el edificio con la furia de un hombre al que le han robado algo intangible, su derecho a luchar por su propio hijo. Subió por el elevador de servicio, pero en el piso 50 caminó directamente hacia la oficina de la presidencia. Entró sin tocar. Isabela estaba en una videoconferencia con Tokio.
Levantó la vista, sorprendida, y con un gesto imperceptible, terminó la llamada. «¿Qué significa esto?», preguntó Javier, y su voz temblaba de una mezcla de gratitud y rabia. Puso el recibo del hospital sobre el escritorio de caoba. Isabela lo miró, su rostro una máscara de calma. «¿De qué habla, señor Morales? No me trate como si fuera un idiota», estalló él, algo que nunca en su vida se habría imaginado hacer. «Usted pagó esto. ¿Por qué?». Isabela se reclinó en su silla. El silencio se extendió por la oficina. El juego había terminado. «Su hijo necesitaba ayuda», dijo finalmente, su voz baja y sin adornos. «Yo podía conseguir la ayuda», replicó Javier, aunque ambos sabían que era mentira. «Era mi problema, mi responsabilidad». «Lo vi», confesó ella, y por primera vez la armadura se agrietó. «Anoche lo escuché por teléfono. Estaba a punto de cometer un error que lo habría encadenado de por vida. Un error por amor, sí, pero un error al fin y al cabo». Javier se quedó sin palabras. La humillación lo quemó por dentro. Ella lo había visto en su momento más bajo, más desesperado. Se sintió expuesto, un insecto bajo un microscopio. «No quiero su caridad», dijo con los dientes apretados. «Le pagaré cada centavo. No sé cómo, pero lo haré». «No es caridad», dijo Isabela, y se levantó, rodeando el escritorio hasta quedar frente a él. Estaban tan cerca que él podía ver el cansancio en sus ojos, las finas líneas de estrés que el maquillaje no podía ocultar. «Es una inversión». «¿Una inversión?», se burló él. «¿En qué? ¿En el conserje?». «En la decencia», respondió ella, y su voz se quebró ligeramente. «Javier, yo he pasado mi vida construyendo este imperio. Sacrifiqué amistades, sacrifiqué el amor, sacrifiqué la idea de tener una familia. Todo por esto», dijo, haciendo un gesto que abarcaba la oficina, la ciudad entera a sus pies. «Y cuando miro la devoción que tienes por tu hijo, la forma en que estabas dispuesto a arruinar tu vida por él, me recuerda todo lo que yo dejé ir. Me recuerda que quizás construí las paredes de este imperio tan altas que ahora estoy prisionera dentro de ellas». Las palabras de Isabela cayeron en el silencio de la oficina como piedras en un pozo profundo. Javier sintió cómo la rabia que lo había impulsado hasta allí se disolvía, reemplazada por una comprensión abrumadora. Debajo de la armadura de la CEO, de la Dama de Hierro, había una soledad tan vasta como la ciudad que se extendía bajo sus pies. Vio por primera vez que la opulencia también podía ser una jaula. «Lo siento», susurró él, y las palabras le supieron a verdad. «Lo siento por su soledad». Ella esbozó una sonrisa triste, casi imperceptible. «No lo sientas. Solo acepta la ayuda, no como caridad. Acéptala como un recordatorio de que las buenas personas merecen que la vida no las aplaste. Por favor». Él asintió, incapaz de formular una respuesta. La barrera invisible entre ellos no solo se había agrietado, se había desvanecido en el aire, dejando a dos personas, un hombre y una mujer, parados en el centro de un universo que acababan de reinventar. Pero en un mundo construido sobre apariencias y jerarquías, un cambio tan sísmico no podía pasar desapercibido. Y había alguien que observaba cada grieta, cada temblor, con el ojo hambriento de un depredador. Ricardo Reyes, primo de Isabela, siempre había vivido a su sombra. Era un hombre tallado en la envidia, convencido de que el imperio le pertenecía por derecho y que Isabela, con su control férreo y su brillantez, se lo había usurpado. Buscaba una debilidad, una sola fisura en su armadura para clavar la daga, y comenzó a encontrarla en los lugares más insospechados. Notó que Isabela se quedaba más tarde, incluso cuando no había juntas urgentes con Asia. Notó que su mirada a veces se desviaba hacia los pasillos vacíos por la noche. Un día, revisando las grabaciones de seguridad del piso ejecutivo, algo que hacía con una paranoia rutinaria, vio la escena de la persiana. Vio a Javier Morales entrar, arreglarla y luego la conversación. No podía oírla, pero podía verla. La forma en que Isabela se detuvo, la tensión en los hombros de Javier,
La extraña intimidad de ese momento era anómalo. Era una pieza que no encajaba en el rompecabezas de su prima, la mujer que trataba a sus ejecutivos con una distancia glacial. Ricardo ordenó a un jefe de seguridad que le debía favores que le informara de cada movimiento de Javier Morales en el piso 50. Los informes empezaron a llegar: una solicitud para ajustar el aire acondicionado, una pregunta sobre un producto de limpieza, conversaciones que duraban 30 segundos más de lo necesario. Para cualquiera no sería nada. Para Ricardo era el olor a sangre en el agua. El veneno comenzó a esparcirse en susurros, primero entre el personal de seguridad, luego entre los de mantenimiento, y finalmente, como una mancha de aceite, se extendió a los pisos inferiores, a los asistentes y analistas. «La jefa tiene un nuevo juguete», decían algunos con sorna. «¿Vieron al de limpieza? Parece que le pule algo más que los pisos». Javier sintió el cambio de inmediato. Sus compañeros, con quienes compartía el café de madrugada y las quejas sobre el trabajo, ahora lo miraban de reojo. Le dejaban las tareas más pesadas. Encontraba sus herramientas extraviadas. Un día, uno de ellos, un hombre corpulento llamado Ernesto, lo acorraló junto al montacargas. «Órale, Morales», le dijo con una sonrisa torcida. «¿Qué le andas haciendo a la patrona para tenerla tan contenta? ¿Nos pasas el tip o te lo guardas para ti solito?» Javier sintió la sangre hervir en sus venas, pero pensó en Mateo. Un pleito significaba el despido. «No sé de qué hablas», respondió con voz neutra, y se alejó, sintiendo la risa de Ernesto como un golpe en la espalda. El miedo se instaló en su pecho, un miedo frío y constante, no por él, sino por su hijo. ¿Qué pasaría si este escándalo crecía? ¿Si lo despedían con una mancha en su expediente? ¿Cómo afectaría a Mateo que su padre fuera el centro de una burla sucia? Isabela también sentía la presión. Los miembros del consejo, hombres de la generación de su padre, la miraban con una nueva condescendencia en las reuniones. Su primo Ricardo hacía comentarios velados sobre distracciones inapropiadas y la importancia de mantener una imagen impecable. Era su peor pesadilla hecha realidad. Revivir la humillación de su antiguo compromiso, ser vista de nuevo como una mujer débil, guiada por las emociones y no por la razón. Una líder incompetente. El terror a esa etiqueta la hacía más dura, más fría, más implacable que nunca en su trabajo, pero por dentro se estaba desmoronando. La tensión alcanzó su punto de ebullición en la noche de la gala benéfica anual de Reyes Capital. Era el evento social y corporativo más importante del año, celebrado en el gran salón de un hotel de lujo en Polanco. Isabela era la anfitriona, deslumbrante en un vestido de diseñador, moviéndose entre banqueros, políticos e inversores con una sonrisa perfecta y la mente trabajando a 1000 por hora. Ricardo se había asegurado de que Javier fuera asignado a trabajar en el evento. No en la limpieza de los baños, sino en el salón mismo, recogiendo copas y platos vacíos. Quería que la humillación fuera visible, que el contraste entre los dos mundos fuera una bofetada en la cara de todos. Javier se movía entre los invitados con su uniforme impecable, tratando de ser invisible, pero sintiendo cientos de miradas sobre él. Veía a Isabela a lo lejos, una diosa inalcanzable en su propio Olimpo. Sus mundos nunca habían parecido tan distantes como en ese momento. Entonces, Ricardo ejecutó su jugada. Esperó a que Isabela estuviera conversando con un grupo de inversores importantes, lo suficientemente cerca para oír. Se acercó a donde Javier estaba recogiendo unas copas de una mesa y con una voz lo bastante alta para que todos lo escucharan, dijo: «Es bueno tener gente como tú cerca. Siempre hay alguien dispuesto a limpiar nuestros desastres, ¿no es así?» El comentario fue una daga de hielo. Varios invitados soltaron risitas incómodas. Isabela se congeló, su rostro palideció. Vio a Javier detenerse con la bandeja en la mano. Esperaba que se encogiera, que murmurara una disculpa y se escabullera. Eso es lo que cualquiera en su posición haría. Pero Javier no se encogió. No murmuró nada. Por un largo segundo, el único sonido fue el tintineo distante de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones que comenzaban a apagarse.
atraídas por el vacío que se había formado alrededor de ellos. Lentamente, Javier levantó la vista del suelo y miró a Ricardo directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, tampoco había ira, había una calma profunda, una dignidad tan sólida y antigua como una roca. «Tiene razón, señor Reyes», dijo Javier, y su voz, aunque baja, resonó en el silencio con una claridad asombrosa. «Mi trabajo es limpiar desastres». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, permitiendo que la sonrisa de Ricardo se ensanchara por un instante, creyendo haber ganado. «Pero he aprendido que hay distintos tipos de desastres», continuó Javier, su mirada sin vacilar. «Están los desastres que se ven, como una copa rota o un plato caído. Esos son fáciles, se barren, se limpian y el lugar queda como nuevo». Se detuvo de nuevo, y esta vez los ojos de los inversores estaban fijos en él, intrigados. «Pero luego están los otros, los desastres que no se ven, la envidia, la malicia, la necesidad de humillar a otro para sentirse grande. Esos, señor, dejan una mancha que ningún químico puede quitar y ensucian mucho más que cualquier alfombra». El rostro de Ricardo se contrajo, la sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y furia. Javier, sin embargo, no había terminado. «Mi trabajo me permite llevarle el pan a mi hijo con las manos limpias, señor Reyes. Aunque al final del día estén sucias de trabajo, mi conciencia está limpia, y eso para mí tiene más valor que todo el oro de este salón». Terminó de hablar. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Ricardo estaba pálido, boquiabierto, completamente desarmado. Su intento de humillación se había convertido en su propia exposición pública. Los inversores se miraron unos a otros, y en sus ojos no había diversión, sino un respeto recién descubierto por el hombre del uniforme y un claro desdén por el hombre del traje de miles de dólares. Isabela sintió que el aire volvía a sus pulmones en una oleada. El miedo que la había paralizado se disolvió, reemplazado por una admiración tan intensa que casi la hizo tambalearse. Había visto a hombres poderosos enfrentarse en salas de juntas con estrategias y palabras afiladas, pero nunca había presenciado una demostración de fuerza tan pura, tan inquebrantable. Javier no había luchado con las armas de Ricardo. Había ganado al negarse a usarlas. Con una calma que reflejaba la de Javier, Isabela se excusó del grupo de inversores y observó cómo él, con la misma dignidad, retomaba su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Una línea se había cruzado. Más tarde esa noche, cuando la gala comenzaba a menguar, Isabela lo vio cerca de las puertas de cristal que daban a una de las terrazas menos concurridas. Desafiando el centenar de ojos que podrían juzgarla, caminó directamente hacia él. «Javier», dijo en voz baja. Él se sobresaltó al verla, la tensión volviendo a sus hombros. «Señora Reyes, venga conmigo», dijo ella. No fue una orden, sino una invitación. Vio la duda en sus ojos, el miedo a las consecuencias. «Por favor, solo un momento». Él asintió vacilante y la siguió hacia la terraza. El aire fresco de la noche fue un alivio. Abajo, las luces de Polanco parpadeaban como un mar de estrellas caídas. El ruido de la fiesta se convirtió en un murmullo lejano. Estaban solos. La música suave del salón se filtraba a través del cristal. Isabela se giró para mirarlo. «Lo que hizo ahí dentro», comenzó, su voz apenas un susurro, «fue lo más valiente que he visto en esta empresa, quizás en toda mi vida». Javier simplemente bajó la mirada, incómodo con el elogio. «Solo dije la verdad». «La verdad es un arma peligrosa», respondió ella, «y usted la usó como un caballero». Sin pensarlo más, sin calcular las probabilidades ni el riesgo, extendió su mano. «¿Me permite?» Él la miró, confundido. «Disculpe». «Un baile», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Aquí, donde nadie nos vea». Era una locura, una transgresión a todas las reglas escritas y no escritas. Pero en los ojos de ella, Javier ya no vio a la jefa, sino a la mujer que le había confesado su soledad. Con manos temblorosas, tomó la de ella. Isabela lo guió,
colocando su otra mano en la cintura de él, y comenzaron a moverse lentamente al ritmo de la música lejana. Era un baile torpe, silencioso, la seda de su vestido contra la tela áspera de su uniforme. Sus manos callosas sosteniendo con una delicadeza increíble a la mujer que sostenía un imperio. No hablaron. No era necesario. En ese abrazo robado, en esa terraza suspendida sobre la ciudad, sellaron una conexión que ya no podían negar. Fue un acto de rebelión silenciosa, un momento de paz en medio de la guerra que sabían que se avecinaba. Cuando se separaron, la magia del momento se rompió, pero el eco permaneció. «Gracias», susurró Isabela. «Cuídese, señora», respondió él, y en sus palabras había una advertencia genuina. Ambos sabían que la humillación pública de Ricardo no quedaría sin respuesta. Habían ganado una batalla, pero la guerra por el alma de Reyes Capital estaba a punto de estallar. Y ellos dos, la Dama de Hierro y el Hombre Invisible, estaban ahora en el centro del huracán. El clímax no tardó en llegar. 2 días después, Isabela fue convocada a una reunión de emergencia de la Junta Directiva. Al entrar en la sala, el ambiente era glacial. Su padre la miraba con una expresión indescifrable. Y en el centro de la mesa, Ricardo sonreía. Era la sonrisa de un verdugo que afila su hacha. «Isabela», comenzó Ricardo con una falsa solemnidad. «Hemos convocado esta reunión para discutir un asunto de la máxima gravedad que amenaza la integridad y la reputación de Reyes Capital». Sobre la mesa de caoba pulida arrojó un dossier de cuero negro. Se abrió, revelando su contenido. Una serie de fotografías granuladas, tomadas con teleobjetivo. Fotos de Javier saliendo de la oficina de Isabela a altas horas de la noche. Fotos de ellos dos en la terraza de la gala, demasiado juntos, sus siluetas recortadas contra las luces de la ciudad. «Estas imágenes», continuó Ricardo, su voz goteando veneno, junto con docenas de testimonios del personal pintan un cuadro alarmante. Un comportamiento impropio, poco profesional y temerario por parte de nuestra CEO. La acusación quedó suspendida en el aire, tan tóxica y densa como el humo de un incendio. Cada par de ojos en esa sala de juntas, afilados como cuchillos, se clavaron en Isabela. Esperaban una negación, una explosión de furia, una defensa desesperada. Esperaban que se desmoronara. Su padre la miraba, su rostro una máscara de granito. Los miembros del consejo, hombres que la habían visto crecer, ahora la juzgaban con la frialdad de extraños. La elección era brutalmente simple: salvar el imperio que su padre construyó y que ella magnificó, o salvar al hombre que le había recordado cómo sentirse humana. Para salvarse, tendría que destruirlo, negar todo, calificarlo de un empleado oportunista y despedirlo para aplacar a los buitres. Sería fácil, sería lo lógico, sería lo que la Dama de Hierro haría. Isabela miró las fotografías sobre la mesa. Vio su propia silueta junto a la de Javier en la terraza, un momento robado de paz en medio de la guerra. Vio la imagen borrosa de él saliendo de su oficina, y no sintió vergüenza. Sintió una claridad helada, purificadora. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Su primo sonreía, saboreando una victoria que creía segura. «Tienes razón, Ricardo», dijo Isabela, y su voz, en lugar de temblar, era firme como el acero. «Estas fotos pintan un cuadro». El desconcierto recorrió la sala. Ricardo frunció el ceño, su sonrisa vaciló. «Pero no el que tú crees», continuó ella, levantándose lentamente de su silla. «No pintan un cuadro de imprudencia, pintan un cuadro de contraste». Caminó alrededor de la mesa, su presencia llenando cada rincón de la sala. «Durante años me he rodeado de hombres como tú, Ricardo. Hombres con trajes caros, títulos impresionantes y una brújula moral completamente rota. Hombres que ven la lealtad como una debilidad y la traición como una estrategia. Hombres que son profesionales en el arte de apuñalar por la espalda». Su mirada recorrió a varios miembros del consejo, que se removieron incómodos en sus asientos. «Y luego», dijo deteniéndose junto a la ventana con la ciudad a su espalda, «está el hombre de esas fotografías.
Javier Morales, un empleado de limpieza, un hombre que trabaja toda la noche para que este lugar brille, un hombre cuya única ambición es pagar el tratamiento médico de su hijo. Se giró de nuevo hacia la junta. Una noche yo estaba al borde del colapse por el estrés que gente como mi primo disfruta en crear. Tenía un dolor tan intenso que no podía pensar. Y este hombre, en lugar de ignorarme como lo haría cualquiera, me ayudó. Con un simple acto de bondad humana, sin pedir nada a cambio. ¿Y en la gala? Continuó, su voz subiendo de tono. Cuando tú, Ricardo, en un acto de cobardía patética, intentaste humillarlo públicamente, él no respondió con insultos. Respondió con una dignidad que tú no podrías comprar, ni con toda la fortuna de esta empresa. Defendió el valor de su trabajo, de su conciencia limpia. Así que sí, concluyó volviendo a su lugar en la cabecera de la mesa. Tienen que elegir qué tipo de riesgo para la reputación les preocupa más. ¿El de una CEO que reconoce la integridad en un hombre, sin importar su puesto? ¿O el de tener a un traidor en esta misma mesa, un hombre cuya envidia lo está llevando a destruir la compañía desde adentro? Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió. Un guardia de seguridad escoltó a Javier al interior. Estaba con su uniforme de trabajo, visiblemente nervioso, pálido. Ricardo lo había hecho llamar, sin duda, para que fuera el cordero del sacrificio. «Señor Morales», dijo Ricardo con voz untuosa, «dígale a la Junta, ¿no es verdad que ha estado pasando tiempo a solas con la señora Reyes en su oficina, fuera del horario laboral?» Javier tragó saliva. Todas las miradas se posaron sobre él. Podía sentir el peso de sus juicios, el abismo entre su mundo y el de ellos. Por un segundo el pánico lo paralizó, pero entonces vio el rostro de Isabela. No vio a su jefa. Vio a la mujer que había defendido su decencia, que había arriesgado todo por él, y el miedo se transformó en coraje. «Sí, es verdad», dijo Javier, y su voz, aunque baja, fue clara. «He estado en su oficina». Se giró, no hacia Ricardo, sino hacia el padre de Isabela y el resto de la Junta. «Y les diré lo que vi. No vi a una mujer buscando un romance. Vi a una líder que llega antes que nadie y se va después que todos. Vi a una mujer que carga con el peso de miles de empleos sobre sus hombros, hombros que están tan tensos por el estrés que a veces apenas puede moverse». Su voz ganó fuerza. «Vi a una mujer rodeada de gente que le sonríe a la cara y le clava cuchillos en la espalda. Vi la soledad de alguien que lo tiene todo, pero que no puede confiar en nadie. Sí, yo le di un masaje en los hombros una noche porque el dolor la estaba cegando. Y sí, hablamos en una terraza. Y en esos 5 minutos me trató con más respeto y humanidad que la que muchos de ustedes probablemente le han mostrado en años». Miró directamente a Ricardo. «Si eso es un comportamiento poco profesional, entonces quizás ustedes necesiten aprender lo que significa ser un ser humano antes de ser un ejecutivo». El silencio que cayó sobre la sala fue total. Las palabras de Javier, tan simples, tan honestas, habían demolido el castillo de mentiras de Ricardo. Ya no se trataba de un escándalo sexual, se trataba de integridad contra vileza. Fue entonces cuando el padre de Isabela, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se aclaró la garganta. Se puso de pie. «Ricardo», dijo, y su voz era un trueno contenido. «He tolerado tu envidia y tus maniobras durante años por la memoria de tu padre, pero esto es imperdonable. Has intentado destruir a mi hija y manchar el nombre de esta compañía por tu propia y mezquina ambición». Se dirigió a la Junta. «Propongo la destitución inmediata de Ricardo Reyes de su puesto y de esta Junta Directiva. Todos a favor». Una tras otra, las manos se alzaron. Ricardo se quedó blanco, su rostro una máscara de odio impotente. «Se pueden retirar todos», ordenó el padre de Isabela. «Isabela, Javier, ustedes quédense». La sala se vació. El silencio que quedó era diferente. Era un silencio de alivio, de espacio para respirar. El padre de Isabela se acercó a ella. Por un momento, ella pensó que la iba a regañar por su imprudencia. En lugar de eso, él le puso una mano en el hombro. «Hoy»,
dijo con la voz quebrada por la emoción. No vi a mi heredera. Vi a una líder. Estoy orgulloso de ti, hija, más de lo que he estado en mi vida. Se giró hacia Javier. ¿Y usted, señor Morales? Gracias. Le ha recordado a mi hija y a mí que el valor de una persona no está en su título. Con una última mirada a Isabela, salió de la sala, dejándolos solos. Isabela y Javier se quedaron de pie en medio de la opulencia silenciosa. La batalla había terminado. Gracias, susurró ella, y la palabra se sintió pequeña, insuficiente. No tiene que agradecerme, respondió él. Usted me enseñó a no tener miedo de decir la verdad. Se miraron y por primera vez no había barreras entre ellos. No había jefe ni empleado, solo dos supervivientes que se habían salvado mutuamente. La vida no se convirtió en un cuento de hadas. Se convirtió en algo mejor, algo real. Isabela le ofreció a Javier un nuevo puesto, no en finanzas, no en marketing. Le pidió que creara y dirigiera un nuevo programa de bienestar para todos los empleados de Reyes Capital. Un programa para ayudar con el estrés, para ofrecer apoyo, para asegurarse de que nadie en la compañía se sintiera tan solo y abrumado como ella se había sentido. Era un trabajo que honraba su don innato, su capacidad para cuidar de los demás. Javier aceptó. Recuperó la confianza en sí mismo, demostrando cada día que su valor iba mucho más allá de un trapeador y un uniforme. Meses después, la escena no era una sala de juntas, sino un parque bañado por el sol de la tarde en Coyoacán. Mateo, ahora con el asma completamente controlado, corría por el césped, persiguiendo una pelota con una risa que era pura alegría. Sentados en una banca, observándolo, estaban Javier e Isabela. Ella no llevaba un traje de diseñador, sino jeans y una camiseta. Él no llevaba un uniforme, sino la ropa cómoda de un padre en su día libre. Isabela se rió al ver a Mateo tropezar y rodar por la hierba, levantándose de inmediato para seguir corriendo. «Tiene tu misma resiliencia», le dijo a Javier, «y tu misma terquedad para no rendirse», respondió él sonriendo. Ella apoyó su cabeza en el hombro de él, un gesto fácil, natural. Ya no eran la dama de hierro y el hombre invisible. Eran solo Isabela y Javier, dos personas de mundos opuestos que habían encontrado en el otro la pieza que les faltaba. No había sido un rescate, sino un encuentro. Un encuentro que les enseñó que la verdadera fortaleza no es construir muros para que nadie te hiera, sino tener el coraje de derribarlos para dejar que alguien entre. Y mientras veían a Mateo jugar bajo el cielo azul de la Ciudad de México, estaban construyendo, paso a paso, ladrillo a ladrillo, el improbable y hermoso comienzo de una familia. A veces, una simple pregunta puede cambiarlo todo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde un pequeño acto de bondad alteró el curso de tu vida? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si crees en el poder de las conexiones inesperadas, suscríbete para no perderte más relatos que te recordarán que la humanidad se encuentra en los lugares más sorprendentes.